por supuesto, tenemos para hoy nuestras cosas que sabemos. Y hoy es un personaje muy interesante que es Émilie du Châtelet, una condesa, imagínate, ¿era condesa o era marquesa? Marquesa de Châtelet, Gabrielle Émilie de Tonnelière de Bretteville. De Bretteville, no sé, mi francés, como yo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que hablo francés, estudié francés, pero cuando voy a Francia los franceses me dicen, no chato, no hablas francés. Pero fue una matemática que hizo aportaciones a la teoría de la gravitación de Newton. Sus fundaciones de la física fueron relevantísimas y... ¿Qué no sé qué fue eso? Y es pues una de las mujeres importantes de la historia de la ciencia, de las que no fueron echadas a un lado por ser mujeres, porque yo le tengo mucho miedo. No digo que no haya discriminación, por supuesto que la hay, y por supuesto que la mujer está sometida, pero a mí me pone muy de nervios cuando todo se presenta como un horror de machista patriarcal, ¿no? Y el caso clásico es el caso de la fotógrafa que hizo la fotografía del ADN que permitió a Crick y Watson determinar que la forma del ADN era una espiral enroscada. Era la doble hélice que se llama. Y esa fotografía la hizo la doctora Franklin. Y el premio Nobel se le entrega a Crick y a Watson y al señor que encabezaba el equipo de la doctora Rosalind Franklin. Y entonces, desde ese momento yo vengo oyendo que el premio Nobel se le negó a Rosalind Franklin porque era mujer. No, mira, es que ella murió años antes de que se otorgara ese premio Nobel, y el premio Nobel no se le otorga a fallecidos. Nunca se le ha dado a alguien que ya haya muerto. De hecho, muchas veces se dijo que a Borges no le daban el premio Nobel de Literatura porque ya era demasiado viejo. Entonces él ya decía que era una vieja tradición escandinava el no darle el premio Nobel de Literatura, probablemente el escritor en español que más lo mereció en el siglo XX. Pero dices, no, mire, el caso de Rosalind Franklin, fue brillante en su fotografía, era una excelente cristalógrafa, lo que tú quieras, pero no le podían dar el Nobel porque ya se había muerto. Mientras que otras mujeres como Émilie du Châtelet o Cecilia Penga-Poshkin han sido reconocidas. Y hay casos como el de Jocelyn Bell, la descubridora de los cuásares, me parece. No, creo que sí. Y me van a insultar. Así que permítanme un segundo, déjenme confirmarlo. O de los pulsares, no me acuerdo. Descubrió los pulsares de radio en 1967 como estudiante haciendo su doctorado, Jocelyn Bell, y a ella se le negó el premio Nobel. Y ahí eso sí es un escándalo. Eso sí es un escándalo, pero no todos son el mismo escándalo. Y polarizarnos a que pusiera mujer y le dijeron que no podía recibir el empleo o el premio, es porque todos son los machistas, tampoco es forzosamente cierto. Hay que analizar los hechos, hay que analizar los datos, hay que pedirles a los de arriba que se callen, lo siento, ya nos mudaremos. Y con el Patreon de ustedes. Y ser conscientes de que hay momentos y momentos y que hay admiraciones, que Émilie du Châtelet no es grande por ser mujer, sino porque es grande por lo que hizo por la física y por la traducción maravillosa que hizo de los principios de matemática de Newton, de los que vamos a hablar en nuestras cosas que sabemos a las 8:30 de la noche.